Bueno, continuamos con la clase número uno. Vamos a entrar en tema en concreto a partir de ahora. Recuerden que decíamos que tenemos que conocer el clima en el cual trabajamos para empezar a tomar decisiones importantes como arquitectos para eh, lograr las condiciones de habitabilidad básicas y necesarias adecuadamente. Cuando decimos tenemos que conocer el clima, estamos metiéndonos en un problema. Hay que reconocer lo que es el clima y todas sus variables y elementos, que son complejos y están todos interrelacionados, pero no cabe duda que el motor de la dinámica climática planetaria es el Sol. El Sol es la fuente de energía básica y fundamental que determina casi toda esta dinámica climática que yo les comentaba. Si no conocemos el clima para el cual trabajamos, nos pueden suceder cosas como estas. Podemos realmente encontrar arquitectura como las que vemos en las dos fotos superiores. Y resulta un descuelgue. Esto obviamente es un montaje. No hay una especie de choza de junco y madera, seguramente en Alaska ni en el Polo Norte, ni creo que haya un iglú en el desierto. Pero de pronto, si ustedes ven las fotos de ahí abajo, es arquitectura contemporánea en un lugar con mucho dinero, obviamente, con mucha desigualdad, obviamente, y que le importa poco la historia de la humanidad en este viaje planetario, digamos, y todo lo que eso implica. Lo que tienen es mucho dinero y de esa manera han logrado construir una pista de esquí, que lo que ustedes ven desde el lado de afuera, una pista de esquí en pleno desierto. Esto es en Dubái. Obviamente tienen dinero para pagarlo, pero no me quiero imaginar el gasto y el impacto ambiental que eso produce. Entonces, a veces, aunque parezca mentira, en este mundo loco que describíamos en la clase pasada, que parece que no tiene límites, salvo los límites que claramente nos está mostrando la naturaleza que no podemos evadir, esos límites son absolutamente, hoy en día al menos todavía, son como transables. Si yo tengo dinero y consigo el arquitecto que está dispuesto a cambio de dinero o de lo que fuera, hacerlo se hace. Y tenemos que empezar a castigar esas cosas, me parece. No puede ser que la libertad que da el dinero a algunos signifiquen tanto daño para los demás. Cada uno sabrá dónde se acomoda con su trabajo en la profesión el día de mañana. Pero espero que no hagan macanas y sean conscientes de lo que están haciendo. No, no se puede hacer eso de manera inconsciente y eso es lo que yo lamento más. Que se hagan estas cosas ignorando el impacto que tienen, ¿no? Bien, sigamos con el tema del clima. Ustedes saben que el planeta Tierra es una esfera que gira alrededor del Sol y que rota cada 24 horas, que ya lo vamos a ver un poco más en detalle en las próximas clases, pero sí, a raíz de esto que yo les definí recién, está claro que se dan zonas climáticas en el planeta. Hacia los polos, zonas extremadamente frías, y en la zona central, en el cinturón de la Tierra, en el Ecuador, están los climas tropicales. Entre las zonas muy frías extremas y el clima tropical, que es la zona de mayor calor, en general están los climas templados, que hay uno al norte y uno al sur. En ese diagramita que están viendo están en verde los climas templados. Otra representación en un mapa plano de las circunstancias térmicas que representan de alguna manera el clima, los mayores calores, las mayores temperaturas en la zona ecuatorial y se dan las regiones más frías hacia los extremos, hacia los polos. Eso depende en alguna medida de cómo pega el sol, podemos decir a esta altura que están aprendiendo, sobre los distintos planos en el planeta. Cuando ahondemos un poco ya cambiaremos los términos y vamos a decir cómo incide el Sol en los distintos planos tangentes a la esfera terrestre
en las distintas regiones del planeta, que es lo que se ve de alguna manera en esa media esfera en color gris, la foto a la derecha, donde tenemos en la zona ecuatorial los rayitos de sol que pegan perpendicular a lo que ustedes pueden imaginarse como un plano tangente a la esfera terrestre. En las zonas templadas pegan aproximadamente a 45 grados, si imaginamos un plano donde está apoyada esa vivienda, y en las zonas polares, donde está el iglucito, si podemos dibujar un plano tangente a la esfera terrestre, o sea, donde estaría supuestamente apoyado el iglú, los rayos de sol pasan casi que haciendo chispitas muy rasantes a ese plano tangente, por lo tanto, eso determina la cantidad de energía que se gana en cada lugar del planeta. Energía radiante del sol, estamos hablando, ¿no? Y si manejamos eso, nos vamos a dar cuenta porque hay iglú en Alaska y chozas en el desierto o en las zonas muy templadas, ¿no? La arquitectura adecuada para cada una de estas regiones es la que vemos en estas últimas dos fotos que taparon a las anteriores, que estaban erróneas y no eran correctas. Veamos un poco cómo estamos ubicados nosotros en nuestra geografía, que más o menos la conocemos, Córdoba en concreto, pero los que no son de Córdoba, son de La Rioja, son de San Juan, son argentinos, más o menos conocen nuestra geografía, les sirve lo mismo. Córdoba está en una latitud menos 31 grados y Chirola, desde el Ecuador hacia abajo, por eso es negativa, y en una longitud de 61 grados oeste, que es el puntito donde se cruzan las dos líneas negras en este planiferio. Hay líneas significativas importantes como el Ecuador, que está marcado en su latitud 0, y hay mencionadas otras ciudades para que comparemos las latitudes. La de Córdoba es 31 grados 25 minutos, dijimos. Ushuaia, ciudad que decimos reiteradamente es la ciudad más austral del mundo, que nadie lo niega, pero al decir es la más austral del mundo, todos nos creemos que es, así como es austral, es la ciudad más extrema hacia el frío, hacia un polo, y en realidad es verdad que es la más austral, pero no es cierto que es la más extrema. La latitud de Ushuaia es de 54 grados 48 minutos sur, como dice ahí en el planito, pero Quebec, una ciudad en Canadá, en la frontera con Estados Unidos, está a 48 grados. Helsinki está a 60 grados de latitud norte. Madrid, que nosotros creemos que está en un calor notable, está a 40 grados, como pueden ver ahí. París está a 48 grados, Berlín a 52. Todas estas ciudades que mencionamos están en Europa, que son nuestro foco, nuestro punto de mirada infaltable para emular, para imitar cosas, y en realidad casi toda Europa está en una latitud mayor que Córdoba. Mucho más hacia el sur sería, si la trasladamos al hemisferio sur, mucho más hacia la Patagonia están todas las ciudades europeas reconocidas. Esto es para que nos vayamos dando cuenta con otros climas que podemos conocer por haber viajado, por verlos en películas, en distintas instancias de la vida, y que nos demos cuenta que Córdoba está en un lugar muy particular. Si hacemos la traza de la latitud más 31, o sea, la simétrica en el hemisferio norte de Córdoba, nos damos cuenta qué ciudades conocidas hay sobre esa latitud. Houston, si ustedes piensan en Houston, no sé si habrán visto un gran desierto caluroso, tremendo en verano. Está Marrakech en Marruecos, la capital de Marruecos, desierto, calor, insoportable. Shanghái en China, que no sé decirles bien, pero dada la latitud y la mediterraneidad, o sea, está en el medio del continente dentro de China, debe tener una condición parecida a las de Córdoba.
Esto para que ustedes busquen puntos de comparación con ciudades que quizás conozcan o puedan conocer, aunque sea por video, googleándolas un poco, para que se den cuenta a qué equivale Córdoba. También equivale, como veíamos acá, perdón que la pasé, a la latitud, la de Córdoba, la latitud equivale a la ciudad de Cabo en el hemisferio sur, en Sudáfrica, y a la ciudad de Perth en Australia. Estas dos ciudades eh, uno las tiene como ciudades que deberían ser similares, pero tienen ambas gran cantidad de agua en su proximidad, lo que hace de regulador térmico y determina que el clima sea absolutamente distinto al de Córdoba, aunque si uno evalúa la radiación solar directa debido a la latitud que reciben cada una de estas ciudades, debería ser igual a la de Córdoba. El efecto climático, como decía, está moderado por la presencia del mar, y ustedes saben o sabrán o aprenden en este momento que el agua es un gran moderador climático porque absorbe energía del sol, se calienta y después eso, cuando desaparece el sol, regula la temperatura, la hace mucho más estable. Veamos un par de imágenes, así ustedes empiezan de alguna manera a asociar climas representados en estas imágenes y la arquitectura pertinente para ello. Claramente un desierto tiene una arquitectura del tipo de la que están viendo ahí. Ya van a comprender bien por qué, pero fíjense que no es arquitectura de vidrio, es arquitectura aparentemente, por lo poco que uno ve, pero yo les puedo asegurar, es pesada, de adobe en este caso, sin muchos huecos, y los espacios exteriores, donde son necesarios, tienen un filtro solar como el que se ve en esa especie de cúpula muy perforada, de manera que el sol no pase pleno, sino muy filtradito. Ahora vamos a ver algunas imágenes de arquitectura y ustedes tienen que ir viendo con qué imagen de climas determinados la asocian. ¿Con la 1, con la 2 o con la 3? Esto, aunque parezca mentira, es para que aprendan de alguna manera a reconocer que si hay osos polares, difícilmente puede haber arquitectura muy abierta y horadada para que corra el aire a través de ella y se refresque. Por ejemplo, una tarea similar a esta van a hacer en el trabajo práctico número 1, así que viene bien hacer una pasadita a esto. Fíjense, este tipo de arquitectura, ¿a qué clase de paisaje la asocian? ¿Al 1, al 2 o al 3? Ustedes dirán. Este tipo de arquitectura, blanca, pesada, cerrada, la asocian al paisaje 1, frío, al paisaje 2, desértico, o al paisaje 3, selvático y caluroso. Bien, sigamos un poquitito repasando ubicaciones en el planiferio para ver cómo los arquitectos hacemos cosas en distintos lugares, aunque se parezcan, y de algún modo ignoramos o nos comimos algunas de las variables que tienen que ver con la cuestión climática y determinan posturas de los arquitectos ante la necesidad de hacer una obra. Vamos a comparar una obra en Córdoba, que lamentablemente, o no, en realidad no lamentablemente a los fines de poder reconocerla por ustedes, pero afortunadamente porque bueno, ya van a ver por qué, está inhabilitada y refuncionalizándose. Si nosotros nos vamos a una latitud de 47 grados con 32 minutos norte, vamos a encontrar una ciudad que se llama Riegen, en Alemania, y en ambas ciudades, Córdoba y Riegen, hay dos obritas que ahora se las vamos a mostrar. No sin antes mencionarle que Riegen está en una latitud similar en el hemisferio sur, para que ustedes puedan comparar, equivalente a la latitud de Puerto Deseado en Santa Cruz. O sea, Patagonia extrema. Yo no conozco, pero todos sabemos y hemos oído hablar de lo que significa Puerto Deseado, Santa Cruz, climáticamente.
no es lo más caluroso que venga seguramente. Bien, estas dos obras, la de la izquierda está en Riegen, la de la derecha está en la ciudad de Córdoba. Perdón. Eh, Ambas son muy vidriadas. El uso de una es un museo de arte. Hay cuadros en exposición en su interior. Tiene un mecanismo que ya lo van a ver un poquitito para regular el ingreso del sol, de manera que haya luz difusa y buena cantidad para apreciar las obras sin dañarse, pero en buena cantidad. Y el edificio de Córdoba era un centro de control de semáforo que estaba en la plaza de la Intendencia. Hoy está refuncionalizado, ha sido modificado, pero ese edificio era todo de vidrio, negro, transparente, y adentro había computadoras. Renzo Piano, un gran arquitecto en su momento cuando diseñó esto, eh, esta obrita trabajó mucho con las cuestiones climáticas, como ustedes ven ahí, eh, inventó, diseñó, generó una especie de parasoles de vidrio translúcido que difuminaban la luz de manera que no entre de modo directa al espacio interior donde estaban las piezas expuestas, aprovechando esa luz en una latitud bastante elevada, acuérdense, 47 grados de latitud norte, donde seguramente hace bastante frío, entonces la luz solar es bienvenida y aparte bien aprovechada para el objetivo de esta obra. En Córdoba, latitud 30, con veranos bastante complicados e invierno frío, se hizo una obra también prácticamente toda vidriada, con todas las caras expuestas a las distintas orientaciones de vidrio. Y adentro había equipos informáticos que la verdad que nunca funcionaron, no hubo equipo de aire acondicionado que pueda adecuar climáticamente el ambiente interior para que estos equipos funcionen de manera correcta. Esto era como una trampa de calor. ¿Vieron las cocinas solares que hacen los chicos en la escuela secundaria con papel brillante y vidrio? O esas parábolas, bueno, un equivalente, pero a escala ciudad. Ese fue el trabajo de un arquitecto. No es por pegarle al arquitecto, pero esas son las cosas que no debemos hacer. Ignorar la realidad para hacer una escultura como es esto, que realmente como escultura puede ser muy valiosa, pero se comió alguna de las variables. Fue más un artista plástico que un arquitecto para resolver esa obra. Bueno, ahí están los datos climáticos de temperaturas máximas y mínimas anuales en Córdoba y en Regen, y si ustedes lo analizan un poquitito se van a dar cuenta que capaz que en Alemania este edificio funcione verdaderamente bien, pero eh, claramente en Córdoba el otro no funcionó. Detrás de no sé qué búsqueda, presumiblemente una búsqueda de modernidad, algo contemporáneo, global, importante, de vidrio, brilloso. Eso es lo que debemos evitar los arquitectos que mencionábamos hace un rato. Esa obra en la Plaza de la Intendencia es de los años 80. Lo loco es que estas dos fotos que hay abajo son proyectos publicados hace menos de un año en nuestro medio. Ahí está el Panal, la Casa de Gobierno, y presuntamente esto es un edificio legislativo o del Poder Judicial. La verdad que no sé, todo vidriado nuevamente en todas sus orientaciones en Córdoba. Una auténtica paparruchada, diría yo, para nuestra Córdoba y es lo que nos hace tanto daño, diría, a nuestra profesión, porque si esto realmente se materializa, por suerte no se está construyendo ahora, es un atentado al ambiente, es un atentado al consumo de energía, es un edificio absolutamente energiófago, como le digo yo, porque comen energía más del bien que hacen al servicio que deben prestar, digamos, a la sociedad. Pero no pasa en Córdoba, no pasa solo en Argentina.
pasa en muchos lugares esto, ¿no? No es por castigarnos a los arquitectos argentinos, esto es una cosa que tiene que ver con todo lo que pasa en el mundo. Algo se pone de moda, algo se instala como paradigma o como imagen de lo importante, de lo significativo, y se reproduce en el mundo. Así la moda con la ropa, así la moda con los autos, así la música, así en la arquitectura también. Las dos fotos de abajo muestran viviendas típicas regionales de los criollos que vivían o viven, y desarrollaron ese tipo de vivienda a lo largo de siglos en Santiago del Estero. Es esto. Viviendas pesadas, con mucha protección del sol, la radiación es intensa, el calor es intenso, con protección de sombra de ser posible, elementos que por su gran espesor y su masa detienen y acumulan el calor para dejarlo del lado de afuera y lograr ambientes frescos. Y pese a esa historia de muchos años, que uno obviamente no va a ser el Ministerio de Economía, creo que es el edificio alto que está arriba a la izquierda en Santiago del Estero, no lo va a hacer de adobe ni con tecnologías de un rancho, pero tampoco tiene sentido hacer un edificio vidriado en sus cuatro caras en Santiago del Estero, donde lo que mata es el sol. Nadie se expone al sol en verano. Sin embargo, hacemos edificios transparentes de vidrio que van a estar sin poder protegerse nunca al sol. La imagen de modernidad que da es impagable, pero da una gran imagen de colonialidad también. Ocurre que es un nuevo edificio energiófago, un edificio que se come toneladas de energía para lograr las condiciones de habitabilidad que mencionábamos, y para hacerlo ignoraron un montón de historias que están escritas en las fotitos de abajo, que hay que reinterpretarlas, que muchos ya las han reinterpretado, pero otros ignoran sin ningún inconveniente y prefieren hacer edificios parecidos a los de Berlín, a los de Nueva York. La otra foto a la derecha arriba también es todo un trabajo de reciclado. Ustedes ven un tanque rojo de yo creo que eran unos talleres ferroviarios que conservaron el tanque original, lo incorporaron al edificio, pero es la legislatura, creo yo, de Santiago del Estero, un edificio más nuevo que el otro, todo de vidrio. No hay forma de no tener que tener disponible una central nuclear aproximadamente generando energía para que eso en Santiago del Estero esté en condiciones de ser habitado, ocupado por las personas y trabajar ahí adentro. Todo ambiente artificial. La verdad que no tiene sentido. A eso es a donde vamos. Y este edificio que ustedes ven, si bien es todo vidrio, está en una latitud parecida a la de Riegen, donde las viviendas típicas son de este tipo, muy cerraditas, con el esquema de mantener el calor generado adentro en un clima frío. Y bueno, hay que estudiarlo, pero quizás por copiar una imagen como la del edificio de arriba, que yo les decía que es del norte de Europa, estamos haciendo en Santiago del Estero cosas similares y los climas son totalmente distintos. Todos los edificios modernos que vemos, el de arriba a la izquierda es el primer edificio inteligente que se hizo en Córdoba, ya también a fines de los 80, principios de los 90, una máquina de comer energía, y una serie de edificios en Buenos Aires, en Puerto Madero, que es todo lo más moderno que tenemos dando vuelta, pero ustedes ven que reproducen un modelo estético que no es válido, verdaderamente se lo digo de corazón, no es válido para nuestros climas. Necesitaríamos desarrollar una arquitectura distinta para que en nuestros climas, aunque humildemente, digamos, arquitectura de climas templados, de latitudes medias, no sé cómo llamarle, tiene esta imagen, tiene que ver con lo que nosotros estamos planteando desde Argentina, desde el análisis de preservar la energía, bla, 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 y no la fotito
para todos parecernos a Brad Pitt. Déjenlo a Brad Pitt con su belleza y su historia por su lado y hagamos lo que nos sirva a nosotros, por favor. Porque detrás de todo esto bello que vemos, sea un edificio vidriado, sea la casa que sea, así como los drones y todo esto chiche que vemos como algo interesante, curioso, tenemos que de una vez por todas descubrir que hay otra vuelta, por detrás de esto quedan cosas como las que yo les muestro en la foto. Ese dron que ustedes ven ahí, no el que salió recién, es un dron militar, que se usa para esto, para bombardear, para destruir ciudades, para matar gente finalmente. Los aviones tan picantes que vemos ahí son también armas de guerra para matar gente. La Coca-Cola en su botellita o las cajas paletizadas y tan bien dispuestas en un depósito que parece normal, por detrás tienen esto, lo que queda después de consumir eso y no hacernos cargo y tirarlo a la basura, como decimos, es tirarlo a este lugar, es sumar un granito de arena a estos lugares que tanto contaminan y tanto daño le hacen al ambiente. Las simpáticas latas y botellas de colores, de gaseosa y de la bebida que fueran, dejan por detrás esto y el Roundup, que es el elemento que ahí tenemos en estos tarritos, que parece hoy un fertilizante o lo que fuera, por detrás tiene este tipo de imágenes de fructificación, mortandad de peces por intoxicación, por deslave de todos los pesticidas en los campos, que al fin y al cabo eso se desplaza y va a parar a los ríos y mata la cantidad inmensa de peces, mata la vida finalmente. Y detrás de un baño bonito están estos, y detrás de los autos, que se lo ve hermoso, hay toda esta cuestión de los restos que se generan en la basura. Cuando yo hablaba de la industria de la construcción y los impactos negativos que tiene como consumo de materiales extraídos de la tierra y como residuos y como cantidad de consumo de energía eléctrica o de agua para su funcionamiento, de alguna manera estoy queriendo hacerles ver esto. No es para deprimirse. Yo, guarda, no pretendo con esto eh, hacerlos abandonar la vida que están llevando, solo pretendo hacerlos reflexionar. Esto que está pasando ahora es lo que yo les mencionaba hace un rato. Debido a la pandemia, ya se han mostrado claras manifestaciones de que la naturaleza tiene una capacidad de recuperación tremenda, porque en un mes y chirola se ven cambios notables y recuperación de la naturaleza tremenda. Bueno, tomemos lectura de lo que está pasando, tomemos lectura de lo que nos va a pasar si nos frenamos esta cosa, y quizás eso nos permita ser al fin y al cabo mejores arquitectos. Porque analizando los climas, como yo les decía, muchos arquitectos hicieron muy buena arquitectura, quizás no se hicieron famosos, bastante, pero muchos otros quizás no se hicieron famosos, ni se llenaron de dinero, pero hicieron bien las cosas para que la gente viva de manera adecuada. Este hombre que yo digo es Hassan Fati, un arquitecto egipcio, que él nació, creo que estudió en Europa, pero después volvió a su pago, a Egipto, a trabajar. Y este hombre lo que hizo fue, desde una clara comprensión del clima y del lugar donde él trabajaba, estudió los recursos centenarios que se habían desarrollado en la arquitectura espontánea de sus ciudades y de sus construcciones y las formalizó con un estudio de alguna manera científica para comprender por qué la gente hacía lo que hacía y lo incorporó a su arquitectura. Resultando de eso una arquitectura absolutamente accesible para la gente del lugar porque tenía una identidad parecida a la que habían conocido siempre, una imagen similar a lo que se conocía, y recuperó todas las estrategias para lograr las condiciones de habitabilidad adecuadas con recursos casi cero, porque se imaginan ustedes que hace 100 años atrás nomás no había ni electricidad ni gas disponible como lo hay ahora. El mundo, esa es otra comprensión que tenemos que incorporar, el mundo que nosotros vivimos o conocemos ahora
Cuando yo era chico, hace 50 años nomás, no existía, pero estaba arrimándose, era parecido. Hace 100 años no existía, hace 200 años menos. No había luz, no había vehículos, no había electricidad, no había gas. Era otra la cosa. Entonces, diría que mediados del siglo XX, un poquitito antes, empezó esto de las redes de suministros energéticos, que se incorporó a la arquitectura como la salvación. Pero hasta antes de eso, si no se hacían arquitecturas, lo que hoy llamamos bioclimáticas, respetuosas del clima, del ambiente, la gente se moría de calor o de frío, la pasaba mal. Entonces, tenemos que desandar de miles de años de historia sobre el hombre, un par de cientos de años, no digo negarlas, ni volver atrás, sino revisar, ver qué se hacía y ver cómo podemos recuperar eso para ser más eficientes en el gasto energético. Las tradiciones constructivas, lo que se llama la arquitectura vernácula propia de cada lugar en la historia, a raíz de esa vasta experiencia de cientos y miles de años de habitar en los distintos lugares del planeta, generó una arquitectura que de hecho se adecuaba al clima para ser eficiente ante las situaciones que necesitaba para poder ser fresca en verano y cálida en invierno. Y si no cálida en invierno por ganar la energía del sol, que es nuestra fuente de provisión básica de energía, para contener y acumular el calor generado por un fueguito, por un consumo energético interior, no para que se vaya y que el fuego tenga que ser una cosa gigante alimentándose todo el día. De ahí surgen arquitecturas como esta, de la experiencia centenaria o milenaria de los distintos pueblos habitando en distintos lugares. Un uso de recursos disponibles para situaciones climáticas graves, agudas, complicadas, tanto en el desierto como en la selva, como en los climas muy fríos, y sin embargo se puede resolver la arquitectura de manera correcta. Ahora vamos a enunciar el trabajo práctico número 1, pero en el próximo video lo vamos a explicar claramente.